Mi hija destrozó mi coche y declaró descaradamente: «Me darás el dinero del seguro». Permanecí en silencio, y cuando pagaron la cantidad completa, corrió a recoger el dinero triunfalmente. Pero en lugar de un cheque, le entregué un documento que hizo que su rostro palideciera. «No hagas esto, te lo ruego», lloró, porque la traición se convirtió en una justa venganza que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. La puerta de entrada se estrelló contra la pared con tal fuerza que mi taza de café se quedó congelada a medio camino de mis labios. Valeria irrumpió por la puerta como una tormenta, sus tacones de diseñador resonando frenéticamente contra el suelo de madera. El rímel corría por sus mejillas en oscuros riachuelos y su costoso bolso estaba agarrado desesperadamente en manos temblorosas. «Papá, necesito $5,000. Su voz se quebró por la desesperación. «Sin ese dinero, simplemente no sobreviviré». El montón de facturas médicas esparcidas sobre la mesa de mi cocina pareció burlarse de sus palabras. La de arriba, claramente visible, mostraba $847,92 en negrita y letras rojas. Otro recordatorio de los últimos meses de Elena. Dejé mi taza con cuidado, observando cómo el café se ondulaba por la dramática entrada de Valeria. «Valeria, entiendes que yo también tengo mis propios problemas ahora mismo». Señalé las facturas. «Gastos médicos de tu madre. Ya no me quieres». Se dio la vuelta, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Siempre encuentras excusas, siempre alguna razón por la que no puedes ayudar a tu propia hija». Sus acusaciones golpearon más fuerte de lo que pretendía. El cardigan gastado que llevaba puesto desde la mañana de repente se sintió más pesado. La mancha de café del desayuno más pronunciada. En la repisa de la chimenea, nuestra foto familiar de tiempos más felices, observaba esta destrucción. La sonrisa amable de Elena, un marcado contraste con el caos que llenaba nuestra sala de estar. «Esto no se trata de amor, Valeria». Mi voz se mantuvo firme, a pesar de la agitación interior. «Se trata de la realidad, de las responsabilidades». Dejó de caminar abruptamente, girándose para enfrentarme. «¿Responsabilidades? ¿Qué hay de tu responsabilidad hacia mí? Me estoy ahogando aquí, papá. El alquiler, las reparaciones del coche, todo se está desmoronando». La vulnerabilidad en su voz casi rompió mi resolución. Cada instinto me gritaba que la protegiera, que extendiera el cheque y resolviera sus problemas como lo había hecho innumerables veces antes. Pero las facturas médicas servían como fríos recordatorios. Mi propia estabilidad financiera pendía de un hilo. Ojalá pudiera ayudar. Las palabras se sentían como vidrio en mi garganta. Pero ahora mismo, con todo lo que ha pasado, con la situación de mi trabajo incierta, su risa no tenía humor. «Has tenido el mismo trabajo durante 15 años. Deja de poner excusas, Valeria. Por favor». Me levanté lentamente, tratando de cerrar el creciente abismo entre nosotros. «Siéntate, hablemos de esto razonablemente. Quizás podamos encontrar otra solución». «No hay otra solución». Agarró su bolso, aferrándose a él como a un salvavidas. «Se supone que eres mi padre. Se supone que te importa lo que me pase». La acusación quedó suspendida entre nosotros como un muro físico. Viendo el rostro de mi hija contraerse de ira y decepción, sentí el peso familiar de ser el padre que tenía que decir que no, incluso cuando cada fibra de mi ser quería protegerla de cualquier crisis que ella hubiera creado. «Esto es injusto, y lo sabes». Mi voz salió más baja de lo que pretendía. «Pero no puedo hacer nada ahora mismo». La expresión de Valeria cambió de la desesperación a algo más frío, más calculador. La transformación me heló más de lo que lo habían hecho sus lágrimas. Enderezó los hombros, se secó los ojos con el dorso de la mano y caminó hacia la puerta con deliberada precisión. «Bien». La única palabra llevaba el peso de años de frustración. «Ahora lo entiendo perfectamente». Se detuvo en el umbral, su silueta enmarcada contra la oscuridad de la tarde. Por un momento, pensé que podría volverse, que podría darnos a ambos la oportunidad de reparar esta fractura. En cambio, salió a la noche sin decir una palabra más.
La puerta se cerró con un suave clic que de alguna manera se sintió más definitivo que su anterior entrada dramática. A través de la ventana, vi cómo el motor de su coche cobraba vida, los faros cortando el crepúsculo que se cernía. Las luces traseras se hicieron más pequeñas mientras se alejaba, dejándome solo en una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Las facturas médicas seguían esparcidas sobre la mesa, y mi café se había enfriado. El agudo grito de la alarma a las 5:30 de la mañana atravesó sueños que no podía recordar del todo. Habían pasado 3 días desde la visita de Valeria. 3 días evitando pensar en nuestra confrontación, mientras me concentraba en prepararme para este viaje crucial. Mi gastada maleta de cuero yacía abierta sobre la cama, esperando la ropa de negocios que podría determinar la seguridad de mi empleo. Doblé mi traje azul marino con cuidado, la tela aún crujiente de la tintorería. El informe trimestral estaba en pulcras pilas junto a mi portátil. Meses de trabajo destilados en presentaciones que podrían consolidar o destruir mi puesto en la empresa. Las facturas médicas permanecían en la mesa de la cocina como centinelas silenciosos, recordándome por qué esta conferencia importaba tanto. Un breve momento de vacilación me golpeó mientras inspeccionaba la casa. Dejarla vacía siempre me inquietaba, especialmente después de la muerte de Elena. La rutina familiar de revisar cerraduras y ventanas se había convertido en una especie de ritual, una forma de mantener el control en un mundo cada vez más incierto. El taxi llegó puntualmente a las 6:15 de la mañana. Carlos, el conductor hispano de mediana edad, ayudó a cargar mi maleta con cortesía profesional. «Gracias por llevarme tan temprano», dije, acomodándome en el asiento trasero. No quería dejar mi coche en el estacionamiento del aeropuerto. «No hay problema», dijo. «¿Un viaje de negocios?» «Una conferencia en la capital. 3 días». Miré hacia atrás a mi camioneta, que descansaba confiablemente en la entrada. El modelo azul del 2019 me había servido bien, a pesar de la pequeña abolladura en el parachoques trasero de un incidente en el supermercado el año pasado. Importante para mi trabajo. La mañana de marzo tenía un aire fresco, a unos 3 grados, con un cielo nublado que prometía otro día típico de la ciudad. Mientras nos alejábamos, el señor Morales me saludó desde el otro lado de la calle, probablemente saliendo a su caminata matutina. Le devolví el saludo, agradecido por los vecinos que vigilaban las cosas. Durante el trayecto, revisé mis notas una última vez. La presentación tenía que ser impecable. Los recortes de presupuesto tenían a todos nerviosos, y mi departamento enfrentaba un escrutinio particularmente cercano. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi colega, Marcos. Lo llamé de inmediato. «Marcos, ¿recibiste los informes trimestrales que envié? Quiero asegurarme de que estamos alineados para la presentación». «Recibí todo, Julián. Se ve bien. No te estreses demasiado». Fácil para él decirlo. Su esposa no estaba enterrada bajo deudas médicas. Su hija no le exigía dinero que no tenía. El peso familiar de la responsabilidad presionó mi pecho mientras el aeropuerto aparecía a la vista. El proceso de facturación transcurrió sin problemas a pesar de la multitud de la madrugada. Los viajeros de negocios se movían con eficiencia practicada, y me encontré entre ellos otra figura trajeada que llevaba documentos que se sentían cada vez más importantes con cada paso hacia la puerta de embarque B-17. Quizás fui demasiado duro con Valeria. El pensamiento me había perseguido durante 3 días, infiltrándose en momentos de calma cuando mis defensas estaban bajas, pero ella tenía que aprender a ser responsable alguna vez. Elena siempre había sido la mediadora, suavizando los conflictos con su gentil sabiduría. Sin ella, sentía que estaba navegando la paternidad sin una brújula. El anuncio de embarque crepitó por los altavoces de la terminal. Recogí mi equipaje de mano. Revisé mi teléfono una última vez por si había mensajes urgentes, y me uní a la fila de pasajeros. La rutina familiar de los viajes aéreos me proporcionaba consuelo, algo predecible en una vida que se había vuelto todo menos eso. Mientras el avión despegaba, pegué mi rostro a la pequeña ventana, viendo cómo los suburbios de la ciudad se encogían debajo. En algún lugar allá abajo estaba mi barrio, mi casa, mi confiable camioneta esperando en la entrada.
La vista debería haber sido tranquilizadora, pero algo me molestaba en el borde de mi conciencia. Una sensación que no podía nombrar del todo. La ciudad desapareció bajo las nubes, y centré mi atención en los materiales de la presentación esparcidos en mi regazo. 3 días en la capital, y luego a casa para lidiar con lo que me esperara allí. Los faros del taxi barrieron mi entrada a las 11:47 de la noche. Y algo andaba mal. Terriblemente mal. Mi camioneta estaba en su lugar habitual, pero la silueta familiar se veía fracturada, rota de maneras que no tenían sentido inmediato. «Dios mío», murmuró el conductor. Un hombre mayor de raza negra que había estado en silencio durante la mayor parte del trayecto desde el aeropuerto. «Señor, ¿qué le pasó a su coche?» Mi maleta golpeó el asfalto con un ruido sordo mientras salía tropezando, con las piernas acalambradas por los vuelos retrasados y la aplastante comprensión de lo que estaba viendo. La telaraña de grietas en mi parabrisas atrapaba las luces del taxi como un caleidoscopio mortal. 3 puntos de impacto principales sugerían golpes deliberados y repetidos. ¿Pero qué? Las palabras murieron en mi garganta. Caminé alrededor del vehículo en un silencio atónito, la linterna de mi teléfono revelando el alcance total de la destrucción. Cada panel mostraba evidencia de vandalismo sistemático y deliberado. El capó tenía múltiples abolladuras, cada una claramente hecha por algo pesado. Un bate de béisbol, quizás, o una palanca. Se habían hecho rasguños profundos en los paneles laterales, deletreando algo ilegible, pero inequívocamente vengativo. 2 neumáticos estaban completamente rajados, el caucho colgando en tiras derrotadas. El tercero mostraba una herida de punción limpia, desinflándose lentamente con cada segundo que pasaba. Ambos espejos laterales colgaban de sus cables como miembros rotos, y a través de las ventanas destrozadas, pude ver que el interior permanecía misteriosamente intacto. «Señor, ¿debería llamar a la policía?» El conductor había salido. Su preocupación era evidente. «Esto parece deliberado». «No, todavía no». Mi mente analítica estaba tomando el control, dejando a un lado el shock inicial. «Déjeme pensar en esto». Comencé a tomar fotos, documentando cada ángulo del daño. Las marcas de tiempo leían las 11:52, las 11:54, las 11:58 de la noche. Evidencia para lo que vendría después. La precisión de la destrucción me sorprendió mientras trabajaba. Esto no era vandalismo al azar por adolescentes aburridos. Alguien se había tomado su tiempo, trabajado metódicamente, asegurando el máximo daño mientras evitaba la casa por completo. ¿Quién podría haber hecho esto? La pregunta daba vueltas en mi mente como un depredador. ¿Por qué mi coche específicamente? No noté que ningún otro vehículo en la calle mostrara signos de manipulación. El sedán de los Castillo estaba impecable en su entrada. El viejo coche de los Soria parecía intacto. Incluso la camioneta del señor Morales se veía exactamente como cuando me fui hace 3 días. Esto era personal, de pie en mi entrada a medianoche, rodeado de los pedazos dispersos de lo que había sido mi transporte confiable durante 6 años. Sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. La cómoda ilusión de que las cosas malas le suceden a otras personas acababa de hacerse añicos tan completamente como mi parabrisas. ¿Sabe qué?, le dije al conductor. ¿Podría esperar? Necesito hacer otro viaje esta noche. Pero incluso mientras lo decía, sabía que ningún lugar estaría abierto a esta hora para el tipo de ayuda que necesitaba. Esto tendría que esperar hasta la mañana. La casa se sentía diferente mientras arrastraba mi maleta adentro, violada de alguna manera, aunque nada parecía alterado en el interior. Corrí todas las cortinas, encendí todas las luces, y me senté en la mesa de mi cocina con un bloc de notas. Las facturas médicas parecían más pequeñas ahora, eclipsadas por esta nueva crisis. El seguro cubriría la mayor parte del daño del coche, suponiendo que pudiera probar que no fue mi culpa. Pero ese ya no era realmente el punto. Alguien había sabido que estaría fuera. Alguien había usado ese conocimiento para destruir mi propiedad con cuidadosa precisión. Alguien quería enviarme un mensaje escrito en vidrio roto y caucho rajado. La pregunta era quién, y más importante, ¿por qué? Comencé a hacer una lista de personas a interrogar mañana, comenzando con los vecinos. Seguramente alguien había visto algo, escuchado algo,
Un vandalismo tan extenso no podría ocurrir en completo silencio. La destrucción metódica habría llevado tiempo, creado ruido. Alguien sabía algo, mientras escribía nombres en cuidadosas columnas, organizando mi enfoque como la presentación de negocios que acababa de completar. Un pensamiento seguía volviendo. El momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Alguien había sabido exactamente cuándo me iría. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano mientras añadía un nombre más a la lista, uno que esperaba no tener que investigar. El vapor del café se elevaba de mi taza mientras extendía las fotos impresas sobre la mesa de la cocina. Cada imagen, un crudo recordatorio de la destrucción del miércoles por la noche. La carpeta de Manila yacía abierta junto a mi cuaderno de notas. Cubierta negra, páginas limpias esperando cualquier verdad que pudiera descubrir. A las 9:30 de la mañana de este fresco viernes, el ingeniero metódico en mí había tomado el control. Había pasado el día de ayer procesando el shock. Hoy se trataba de hechos. La primera casa pertenecía a Tomás y Linda Castillo, su casa de ladrillo ubicada justo enfrente de la mía. Tomás abrió la puerta en ropa de fin de semana, la preocupación surcando su rostro curtido cuando vio las fotos. Lamento molestarte, pero ¿vieron algo inusual el miércoles por la noche? Acabamos de regresar de la casa del lago ayer. Estudió las imágenes con genuina simpatía. Esto es terrible, Julián. Lamento mucho lo de tu coche. Linda apareció detrás de él, negando con la cabeza consternada. ¿Quién haría algo así en nuestro vecindario? Su sorpresa parecía auténtica, pero no ofrecieron nada útil. Anoté la hora, 9:35 de la mañana, y seguí adelante. El señor Morales estaba trabajando en su jardín, los macizos de flores de su casa de 2 pisos recibiendo su cuidadosa atención. Un hombre práctico de unos 50 años se enderezó cuando me acerqué con mi carpeta. Escuchó algo inusual el miércoles por la noche, alrededor de la medianoche. Hizo una pausa, con los guantes de jardinería sucios por el trabajo de la mañana. Escuché algunos ruidos, pero pensé que eran mapaches metiéndose en la basura. Su expresión cambió cuando le mostré las fotos. Esto pasó el miércoles. Quizás no eran mapaches después de todo. ¿A qué hora exactamente escuchó los ruidos? Quizás a las 11:30, medianoche. Pensé que no era nada importante. Parecía genuinamente arrepentido. Debería haber revisado, supongo. Escribí cuidadosamente en mi cuaderno. Morales. Escuchó destrucción. 11:30, 12 de la noche. Lo descartó como animales. El momento coincidía perfectamente con cuando alguien había destruido sistemáticamente mi camioneta. La casa de los Soria, una pequeña casa de estilo artesanal, requirió más paciencia. La señora Soria respondió lentamente, su esposo visible en el fondo, ajustándose los audífonos. Todo estaba tranquilo cuando nos fuimos a la cama a las 10, dijo, después de examinar las fotos con evidente angustia. Aunque dormimos bastante profundo estos días. Las medicinas. Ya sabe, su esposo llamó desde su silla. ¿Qué te está mostrando, Marta? Vandalismo. Horacio. Alguien destruyó el coche de Julián. Su genuina preocupación fue conmovedora, pero su temprana hora de acostarse los eliminaba como posibles testigos. Les di las gracias y continué mi sondeo sistemático. Cada conversación siguió patrones similares. Puertas a las que llamé, rostros preocupados, examen de fotos, expresiones de simpatía. Nadie había visto coches desconocidos. Nadie notó a nadie vigilando el vecindario. Los pocos que habían escuchado ruidos los habían descartado como los típicos ruidos nocturnos. Caminando de regreso por la acera familiar donde había vivido durante 15 años, me di cuenta de que quienquiera que hubiera destruido mi coche no solo conocía mi dirección, sino mis hábitos, mi horario de viaje y posiblemente incluso mi relación con estos vecinos que apenas sabían mi nombre. La camioneta destrozada estaba en mi entrada como una acusación. Mirándola ahora, con el horario del señor Morales fresco en mi mente, noté algo que había pasado por alto antes. La posición del daño sugería a alguien que había trabajado metódicamente, comenzando con el parabrisas y moviéndose en el sentido de las agujas del reloj alrededor del vehículo. Esto no era ira al azar, era destrucción calculada.
Mi teléfono se sentía pesado en mi mano mientras buscaba el número de la compañía de seguros. Hora de ver qué podían decirme sobre cómo volver a poner mi vida en orden. El representante de servicio al cliente de la compañía de seguros sonó profesionalmente comprensivo mientras explicaba la situación. Mi papeleo organizado se extendía sobre la mesa de la cocina como evidencia en un tribunal, documentos de la póliza, fotos impresas y mis notas de investigación del sondeo del vecindario de ayer creaban una exhibición metódica que habría impresionado a mis colegas ingenieros. Quiero reportar un acto de vandalismo en mi vehículo, comencé, leyendo mi número de póliza. Lamento escuchar eso, señor Green. Permítame obtener algo de información y programar un tasador para usted. El proceso avanzó eficientemente. Número de caso 2024-789456. Tasación programada para esta tarde. Una lista de la documentación requerida que ya había preparado. En 20 minutos, tenía un plan de acción y un profesional que vendría a evaluar los daños. Miguel Torres llegó a la 1:30 de la tarde en una camioneta blanca de la aseguradora, equipado con herramientas de tasación y una tableta para informes electrónicos. Un hombre de unos 40 y tantos años con cabello canoso se movía con la confianza de alguien que había examinado miles de vehículos dañados. Señor Green, soy Miguel Torres, de la aseguradora. Su apretón de manos fue firme, su comportamiento tranquilizadoramente profesional. Echemos un vistazo a lo que tenemos aquí. El examen sistemático que siguió me impresionó por su minuciosidad. Miguel documentó cada rasguño, abolladura y trozo de vidrio roto usando una cámara digital con escalas de medición. Probó los componentes mecánicos. Verificó la integridad del chasis debajo del vehículo y anotó las características de seguridad. Este es uno de los peores casos de vandalismo que he visto, dijo, agachándose junto a los neumáticos rajados. Parece muy deliberado. Alguien realmente quería causar el máximo daño. ¿Cuánto podría costar repararlo? Miguel se levantó, sacudiéndose la suciedad de las rodillas. Alrededor de $8,000, posiblemente una pérdida total dada la edad y condición del vehículo. Su camioneta del 2019 ha estado bien mantenida. Pero cuando el vandalismo llega a ser tan extenso, me mostró fotos en su tableta, haciendo zoom en puntos de daño específicos. La evaluación profesional hizo que la violación se sintiera más real de alguna manera, traduciendo mi shock emocional en cantidades concretas de dólares y plazos de reparación. ¿Qué tan rápido procesan reclamos como este? Generalmente en una semana para casos de vandalismo sencillos. Su cobertura a todo riesgo incluye un deducible de $500, por lo que está viendo alrededor de $7,300 en cobertura. Miguel tecleó entradas en su tableta con eficiencia practicada. ¿Necesito un informe policial? No es necesario para reclamos de vandalismo, pero algunas personas prefieren presentarlo. Considere esto. ¿Qué recomendaría usted? Depende de usted. Los informes policiales pueden ayudar si se atrapa al perpetrador. Pero para fines del seguro, mi evaluación y sus fotos son suficientes. Completamos el papeleo electrónico juntos, Miguel explicando cada sección a medida que avanzábamos. Su minuciosidad y genuina preocupación hicieron que el proceso fuera menos abrumador de lo que había anticipado. Después de 45 minutos, tenía la documentación completa del reclamo y la información de contacto para preguntas de seguimiento. Una cosa más, dijo Miguel mientras empacaba su equipo. ¿Alguna idea de quién podría haber hecho esto? El vandalismo, tan sistemático, generalmente no es al azar. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una acusación tácita. ¿Tenía enemigos? ¿Había agraviado a alguien lo suficiente como para merecer este nivel de represalia? Las posibilidades se arremolinaban en mi mente, pero no tenía respuestas concretas. No se me ocurre nada, respondí honestamente. Solo estoy tratando de averiguar qué pasó. Miguel se fue en su camioneta, dejándome con un papeleo que prometía una resolución y un cheque que llegaría en 5 a 7 días hábiles. De pie en mi entrada, miré una vez más el vehículo destruido. Luego la documentación que mostraba $7,300 en compensación pendiente. Por primera vez desde que descubrí el daño, sentí algo cercano al optimismo. El seguro se encargaría del impacto financiero.
y pronto tendría suficiente dinero para reemplazar mi transporte confiable. Caminando hacia mi casa, me pregunté qué haría cuando finalmente llegara ese cheque. El jueves por la tarde me encontraba en mi sala de estar con un libro y un café, el papeleo del seguro cuidadosamente archivado, y el juego de la espera oficialmente comenzado. Afuera, la primavera había llegado en serio. 12 grados y soleado, con los vecinos trabajando en sus jardines y los sonidos familiares de la vida suburbana entrando por las ventanas abiertas. Por primera vez en semanas, me sentía casi relajado. Las puertas de un coche se cerraron de golpe en mi entrada. A través de la ventana, reconocí el caminar distintivo de Valeria, pasos seguros que sugerían que había venido con un propósito. Esta vez no hubo golpes desesperados, ni rastros de rímel o manos temblorosas. Esta Valeria parecía serena, decidida, casi triunfante. Valeria, qué sorpresa. Abrí la puerta con genuino placer, a pesar de nuestra reciente tensión. Entra, cariño. Entró sin el dramatismo de su última visita, su costoso bolso colgado casualmente sobre un hombro, vaqueros de diseñador y una chaqueta ajustada que sugerían dinero gastado en algo más que el alquiler. Hola, papá. Tenemos que hablar. Algo en su tono me hizo detenerme. No la desesperación de hace semanas, sino una fría confianza que parecía extrañamente fuera de lugar dada nuestra discusión financiera. Le hice un gesto hacia la sala de estar, donde las fotos familiares observaban desde la repisa de la chimenea, y mi papeleo del seguro aún estaba visible sobre la mesa de café. Se acomodó en el sofá con calculada facilidad mientras yo volvía a mi sillón, mi teléfono descansando al alcance de la mano en la mesita auxiliar. La luz de la tarde que entraba por las ventanas debería haber hecho que esto pareciera una agradable visita familiar, pero la tensión crepitaba bajo la superficie serena de Valeria. Sé lo del reclamo del seguro. Comenzó sin preámbulos, por tu coche. Las noticias viajan rápido en los círculos de las aseguradoras. Intenté sonar ligero, aunque su franqueza me desconcertó. La sonrisa de Valeria no tenía calidez. Fui yo, papá. Yo destrocé tu coche. Las palabras golpearon como golpes físicos. La taza de café congelada a medio camino de mis labios. Miré fijamente a mi hija, la niña que había criado, educado, apoyado en cada crisis, y sentí que el mundo se inclinaba. ¿Qué? Valeria, ¿cómo pudiste? No quisiste darme el dinero, así que decidí que la aseguradora lo haría. Su tono práctico hizo la confesión aún más impactante. Salió perfecto. La verdad, a ti te reemplazan el coche. Y ahora tienes el dinero que yo necesitaba originalmente. Mi teléfono ya estaba en mi mano. Memoria muscular de años de llamadas de negocios. Un deslizamiento casual activó la aplicación de grabación. Algo legal en nuestro estado con el consentimiento de una de las partes. Y algo me dijo que necesitaría evidencia de esta conversación. Destruiste deliberadamente mi propiedad mientras yo estaba de viaje, el miércoles por la noche, alrededor de las 11:30. Llevó más tiempo de lo esperado. Esos parabrisas son más duros de lo que parecen. Examinó sus uñas cuidadas con una indiferencia perturbadora. Pero hice el trabajo. Esto es un crimen. ¿Entiendes lo que has hecho? La risa de Valeria no tenía humor. Qué dramático, papá. Tienes seguro. Nadie sale realmente herido. Tu preciosa camioneta ya era antigua de todos modos. Ahora te comprarás algo más nuevo con el pago. Sentado frente a la niña que había criado, sentí que algo fundamental se rompía dentro de mí. Esta no era la hija desesperada de nuestra confrontación en la cocina. Era una extraña con el rostro de Valeria, mostrando una frialdad calculada que me heló la sangre. Necesitaba ese dinero más de lo que tú necesitabas ese coche viejo, continuó. Además, está siendo dramático. Solo dame el cheque cuando llegue, y quedamos en paz. ¿Quedar en paz? Mi voz apenas controlaba la rabia que crecía en mi interior. Cometiste vandalismo. Destruiste propiedad por valor de miles de dólares. Propiedad que reemplazarás con el dinero del seguro. Se inclinó hacia adelante con un enfoque depredador. Dinero que vas a compartir con tu hija que se está ahogando en deudas mientras tú acumulas efectivo como un avaro. Esto no es solo por dinero. Es por la confianza. Por la familia. Te crié mejor que esto. Me criaste para creer que la familia ayuda a la familia. Cuando te negaste, encontré otra manera.
Su encogimiento de hombros descartó años de enseñanza moral, valores familiares, decencia humana básica. Ahora recibirás el dinero del seguro y me lo vas a dar a mí. Solución simple, la arrogancia casual en su voz, la completa ausencia de remordimiento, la forma calculadora en que había planeado y ejecutado esta violación. Todo se cristalizó en una claridad perfecta y horrible. Mi propia hija me había traicionado deliberadamente, y luego había llegado para exigir el pago por su crimen. Valeria se levantó abruptamente, aparentemente habiendo terminado con las explicaciones. Te llamaré la próxima semana para organizar la recogida. En efectivo sería más fácil. Se movió hacia la puerta con los mismos pasos seguros con los que había entrado, dejándome atónito en mi silla con las fotos familiares como testigos silenciosos de la destrucción de todo lo que había creído sobre mi hija. La puerta se cerró con un portazo definitivo. El motor de su coche arrancó. Los neumáticos crujieron sobre la grava, y el silencio regresó a mi hogar violado. Permanecí inmóvil, el teléfono todavía grabando, mirando las fotos familiares que ahora se sentían como monumentos a un pasado muerto. El viernes por la noche me encontraba en mi estudio, con la puerta cerrada al mundo. La confesión grabada de Valeria sonando una última vez a través del altavoz de mi teléfono. Su voz llevaba la misma confianza casual que me había conmocionado hace 3 días. Cada palabra, un nuevo recordatorio de lo completamente que había fracasado como padre. Los álbumes de fotos familiares estaban esparcidos sobre mi escritorio, como evidencia en un tribunal. Graduación de la Universidad Estatal. Valeria con toga y birrete, Elena y yo radiantes de orgullo. Las llaves de su primer apartamento. Valeria riendo mientras yo subía cajas por 3 tramos de escaleras. 28 años de recuerdos. Y ahora esto. Abrí mi portátil y comencé a calcular. Matrícula universitaria. $52,000 en 4 años. Pago inicial del coche y préstamo confirmado. $8,500. Depósitos de seguridad para varios apartamentos. $3,200. Préstamos de emergencia que nunca fueron devueltos. $7,400. Los números se acumulaban como interés compuesto sobre mi ingenuidad. Inversión total en el futuro de Valeria. $71,100. Retorno de la inversión. Destrucción sistemática de mi propiedad y exigencias de más dinero. La silla de lectura de Elena estaba vacía en la esquina, todavía en la posición donde había pasado innumerables noches antes de su enfermedad. Casi podía escuchar su voz durante una de nuestras discusiones nocturnas sobre los hábitos de gasto de Valeria. El amor a veces significa decir que no. Julián. No la estamos ayudando haciéndole todo fácil. No estuve de acuerdo entonces, creyendo que el amor paternal significaba protección de las consecuencias. Ahora, mirando los documentos financieros que relataban años de permisividad, finalmente entendí que la advertencia de mi esposa no había sido una crítica a Valeria, sino una protección de su carácter. La pantalla del ordenador brillaba mientras investigaba las leyes de vandalismo del Estado. Daños a la propiedad que excedían los $500 constituían un delito menor de clase A. Multas potenciales de hasta $2,500. Posible tiempo en la cárcel. El fraude al seguro conllevaba implicaciones federales si las cantidades excedían ciertos umbrales. Mi mente de ingeniero procesó la información sistemáticamente. Esto no se trataba solo de recuperar dinero o castigar a Valeria por su crimen. Se trataba de enseñar las consecuencias que no había logrado implementar durante 28 años. Cogí mi teléfono y busqué la información de contacto de Roberto. Roberto Vargas, mi colega de la firma de ingeniería, había mencionado a su abogado de divorcios durante nuestra conversación en el almuerzo el mes pasado. No para un divorcio, sino para referencias a otros especialistas legales. Roberto, lamento llamar tan tarde. ¿Conoces a un buen abogado? Julián, ¿todo bien? Necesito a alguien que entienda de asuntos civiles, cuestiones relacionadas con la familia. Hubo una pausa. David Leal manejó mi divorcio, pero también hace otro trabajo civil. Buen tipo. Tarifas razonables. ¿Quieres su número? 20 minutos después, tenía una cita programada para el lunes por la tarde. David Leal, especialista en litigios civiles,
Venía recomendado con el tipo de reputación profesional que necesitaba para lo que estaba planeando. Sentado en la silla donde Elena solía leer antes de dormir, rodeado de la evidencia de la dependencia financiera y la manipulación emocional de nuestra hija, finalmente entendí que las advertencias de mi esposa sobre ser permisivo con Valeria no habían sido una crítica a nuestra hija, sino una protección de su carácter. El álbum familiar se cerró con un suave golpe. Guardé mis marcadores de investigación legal y cogí mi teléfono para confirmar la cita del lunes. David Leal me ayudaría a enseñarle a Valeria la lección que debería haber comenzado hace años. El correo del miércoles por la mañana trajo el sobre que había estado esperando, grueso, oficial, con el logo de la aseguradora que se había vuelto familiar en las últimas semanas. Revisé las facturas y la publicidad en la mesa de mi cocina, guardando la correspondencia del seguro para el final como una recompensa cuidadosamente planeada. El cheque en el interior superó mis expectativas, $7,500 exactamente. Con el número de reclamo 2024-789-456 impreso en una nítida fuente corporativa. La línea del memo decía: liquidación de reclamo por vandalismo de vehículo. Cada palabra un recordatorio de la traición calculada de Valeria, más que suficiente dinero para enseñarle una lección que nunca olvidaría. En lugar de llamar a un taxi, me decidí por el transporte público. La ruta del autobús público 49 me llevaría al centro, a la sucursal del banco, dándome tiempo para pensar en la estrategia durante el viaje de 35 minutos. Mi camioneta dañada permanecía en la entrada, una elección deliberada que se volvía más estratégica con cada día que pasaba. El autobús estaba casi vacío a media mañana. Los viajeros ya habían llegado a sus destinos horas antes. Me senté junto a una ventana, viendo pasar barrios familiares mientras revisaba mis planes. El coche dañado cumplía múltiples propósitos ahora. Recordatorio visible del crimen de Valeria, herramienta de presión psicológica y evidencia para cualquier futuro procedimiento legal. En el banco, la cajera de mediana edad procesó mi depósito con eficiente profesionalismo, sus dedos volando sobre las teclas del teclado mientras ingresaba la información. ¿Buen cheque? ¿Seguro de auto? Sí. Desafortunadamente, vandalismo. Lamento escuchar eso. Al menos el seguro lo cubrió adecuadamente. Para eso, pago las primas. La transacción se completó sin problemas. El saldo de mi cuenta aumentó exactamente en $7,500. El recibo mostraba la hora del depósito a las 10:47 de la mañana. Documentación que podría resultar útil más tarde. Caminar a casa me llevó 45 minutos. Una ruta deliberada que pasaba por barrios donde otros residentes mantenían sus propiedades con evidente orgullo. Céspedes bien cuidados, vallas recién pintadas, coches estacionados en las entradas sin vidrios rotos ni neumáticos rajados. El contraste con mi propia situación se sentía cada vez más intencional. Mi vehículo destruido estaba exactamente donde lo había dejado. El parabrisas agrietado atrapando la luz del sol de la tarde como una promesa rota. Los vecinos todavía reducían la velocidad al pasar, sus expresiones mezclando simpatía con curiosidad sobre por qué no había comenzado las reparaciones. No repararía nada todavía. El coche dañado representaba más que transporte ahora. Cada abolladura y rasguño contaba la historia del carácter de mi hija. Evidencia visible de lo que sucedía cuando alguien a quien amaba elegía traicionar la confianza y destruir lo que otros habían trabajado para construir. Valeria lo vería cada vez que visitara. Un recordatorio constante de sus elecciones y sus consecuencias. De pie en mi entrada, con el cheque del seguro depositado y la estrategia cristalizándose, saqué mi teléfono para revisar mis contactos. La referencia de Roberto a David Leal había sido programada para el lunes por la tarde. Consulta legal, presentación de pruebas, desarrollo de estrategias, todo encajaba con precisión de ingeniería. La pantalla mostraba el número de la oficina de David Leal. Cita confirmada para las 2 de la tarde. 3 días para preparar la documentación, organizar las pruebas y planificar la conversación que determinaría cómo procederían la educación y la rendición de cuentas de Valeria. Mi pulgar se cernía sobre su información de contacto, ya anticipando la consulta legal del lunes y el satisfactorio sonido de las consecuencias, finalmente alcanzando a las elecciones
El despacho de abogados de David Leal ocupaba la suite 314 de un modesto edificio de mediana altura, el tipo de espacio profesional que sugería competencia sin intimidación. Me senté en la sala de espera con mi carpeta de Manila que contenía transcripciones de audio impresas, fotografías y documentación del seguro, una preparación que habría impresionado a mis colegas ingenieros. Señor Green, David Leal. El apretón de manos fue firme, profesional. David parecía más joven de sus 45 años, con sienes canosas y la expresión analítica de alguien acostumbrado a resolver problemas complejos. Su oficina mezclaba fotos familiares con libros de derecho, creando una atmósfera tanto de experiencia como de accesibilidad. Entiendo que necesita ayuda con un asunto familiar. Abrí mi carpeta metódicamente. Mi hija vandalizó mi coche mientras yo estaba de viaje. Luego confesó y exigió el dinero del seguro. Tengo su admisión grabada. Las cejas de David se arquearon ligeramente mientras reproducía la confesión casual de Valeria a través del altavoz de mi teléfono. Su voz llenó su oficina con la misma confianza arrogante que me había conmocionado semanas atrás. Cada palabra construyendo un caso legal más sólido. Tenemos pruebas sólidas aquí. La grabación es admisible en nuestro estado. Es un estado de consentimiento de una sola parte. Revisó las fotografías mientras tomaba notas en un bloc de notas legal. ¿Qué resultado busca? Rendición de cuentas. Tiene 28 años y nunca ha enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Demanda civil por daños a la propiedad, angustia emocional, posible intento de fraude. Podríamos buscar $10,000 en daños más las costas judiciales. Los dedos de David tamborilearon contra su escritorio. Los cargos penales requerirían la participación de la policía. Pero la acción civil le da más control sobre la resolución. La estrategia legal se desarrolló durante la siguiente hora. Documentación preparada para ser notificada de inmediato. Opciones de acuerdo que incluían requisitos de comportamiento. Un cronograma para la presentación que maximizaría el impacto educativo. El enfoque de David se centró en enseñar en lugar de destruir. Exactamente lo que necesitaba. Los documentos pueden estar listos para ser notificados en 48 horas. El departamento del sheriff se encarga de la entrega oficial. Asegura la notificación legal adecuada. De vuelta en casa a las 4:30 de la tarde, revisé los formularios de la demanda civil que David había preparado. Julian Green, demandante. Valeria Green, demandada. $10,000 en daños reclamados con adjuntos de evidencia que incluían transcripción de audio, documentación del seguro y fotografías de la destrucción. Era hora de la parte más delicada de mi plan. Valeria respondió al segundo timbre. Su voz llevaba el mismo tono expectante que recordaba de la infancia, cuando quería algo especial. Papá, por favor dime que tienes buenas noticias sobre el seguro. Valeria, el cheque llegó. Deberíamos hablar. Finalmente. ¿Cuánto te dieron? He estado pensando en lo que dijiste durante tu última visita. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Las mentiras fluyeron fácilmente. Un engaño necesario para un propósito educativo mayor. ¿Por qué no vienes el jueves por la tarde? Discutiremos el dinero adecuadamente. El jueves es perfecto. ¿A qué hora? ¿Las 2 en punto? ¿Vienes con hambre? Prepararé el almuerzo. Su entusiasmo prácticamente burbujeaba a través de la conexión telefónica. Esto va a arreglarlo todo, papá. Verás cuánto me ayuda esto a volver a encarrilarme. Estoy seguro de que te enseñará exactamente lo que necesitas aprender. Después de colgar, me senté en mi escritorio con la documentación completa de la demanda extendida ante mí como planes de batalla. Valeria no tenía idea de lo que le esperaba el jueves por la tarde. Ningún concepto de que las acciones acarreaban consecuencias más allá de sus necesidades y deseos inmediatos. La fecha del jueves en el calendario estaba marcada con tinta roja, señalando la cita en la que mi hija finalmente recibiría la educación y la rendición de cuentas que debería haberle proporcionado años atrás. La camioneta dañada era visible a través de mi ventana, su parabrisas roto atrapando la luz del atardecer. Pronto, muy pronto, Valeria entendería exactamente lo que sucedía cuando alguien elegía destruir la confianza y la propiedad de las personas que la amaban. El jueves por la tarde a las 3:15, me encontraba posicionado en la ventana de mi sala de estar, observando el coche de Valeria entrar en la entrada con la velocidad confiada de alguien que espera buenas noticias.
Habían pasado 3 días desde nuestra conversación telefónica. 3 días que había pasado revisando una y otra vez los documentos legales que David Leal había preparado con meticuloso cuidado. El sobre de Manila estaba en mi mesita auxiliar, sellado y esperando como un dispositivo explosivo perfectamente sincronizado. El golpe de Valeria en la puerta llevaba el mismo ritmo arrogante que recordaba de la infancia. Rápido, impaciente, esperando atención inmediata. Abrí la puerta para encontrarla prácticamente radiante de anticipación. El bolso de diseñador apretado contra su costado como una armadura contra las realidades financieras del mundo. Papá, espero que tengas buenas noticias para mí. Valeria, entra. Tengo algo para ti. Me siguió a la sala de estar con una emoción apenas contenida, acomodándose en el sofá familiar donde las fotos familiares observaban desde la repisa como testigos silenciosos. A través de la ventana detrás de ella, mi camioneta destrozada estaba en la entrada, el parabrisas roto atrapando la luz del sol de la tarde. Un recordatorio de por qué estábamos aquí. He estado pensando en esto toda la semana, dijo, con el bolso posicionado expectante en su regazo. Esto lo resolverá todo, mi alquiler, el pago de mi coche, volver a encarrilarme financieramente. Alcancé el sobre con deliberada calma, mi mente de ingeniero saboreando la precisión de este momento. Meses de planificación, preparación y estrategia habían llevado a este único intercambio de documentos. Aquí, esto es para ti. Léelo con atención. Los dedos cuidados de Valeria rasgaron el sello con ansiosa eficiencia. Su sonrisa amplia y confiada mientras extraía los papeles del interior. El membrete captó su atención primero. David Leal, abogado. Y observé cómo la confusión parpadeaba en sus rasgos. ¿Qué es esto? Pensé que traerías un cheque. Léelo, cada palabra. Sus ojos se movieron por la primera página, procesando la terminología legal con creciente desconcierto. Demanda civil. Julian Green contra Valeria Green. Levantó la vista bruscamente. Papá, ¿qué se supone que significa esto? Sigue leyendo. El color comenzó a desaparecer de su rostro cuando llegó a las secciones financieras. $10,000 en daños, destrucción de propiedad, intento de fraude al seguro. Su voz bajó a un susurro, angustia emocional. Es una demanda, Valeria, por lo que le hiciste a mi coche. Los papeles temblaron en sus manos mientras las implicaciones completas se cristalizaban. ¿Me estás demandando? A tu propia hija. Destruiste mi propiedad e intentaste robar el dinero del seguro. Mi voz llevaba el mismo tono profesional que usaba en las presentaciones de ingeniería. Las acciones tienen consecuencias. Esta es la tuya. Valeria miró los documentos como si pudieran transformarse en otra cosa por pura fuerza de voluntad. Su costoso bolso se deslizó olvidado al suelo, la confianza de diseñadora desmoronándose en un pánico genuino mientras procesaba lo que $10,000 en daños legales significarían para su ya precaria situación financiera. Papá, esto no es. No puedes hablar en serio. Observando el rostro de mi hija transformarse de la codiciosa anticipación a la comprensión horrorizada, sentí la fría satisfacción de un padre que finalmente había encontrado la consecuencia perfecta para una hija que pensaba que la familia significaba rescates ilimitados sin rendición de cuentas. El coche dañado fuera de la ventana pareció asentir con la cabeza en aprobación a través del vidrio destrozado. Papá, esto no es real. No me demandarías de verdad. La voz de Valeria se quebró por la desesperación mientras se aferraba a los documentos legales como evidencia de su propia ejecución. Soy tu propia hija. La familia no hace esto. Permanecí sentado en mi silla, viéndola procesar la magnitud de las consecuencias que nunca había considerado posibles. La luz del sol de la tarde que entraba por las ventanas destacaba las motas de polvo que bailaban a nuestro alrededor como pequeños testigos de este ajuste de cuentas. Era solo un coche. El seguro lo pagó. Rebuscó entre las páginas de nuevo, buscando cláusulas de escape que no existían. Esto podría arruinar mi historial de crédito, mis solicitudes de empleo. Las verificaciones de antecedentes mostrarán esto. Sí, lo harán. La simple confirmación la golpeó como un golpe físico. La compostura de diseñadora de Valeria finalmente se hizo añicos por completo y se desplomó hacia adelante en el sofá. La ropa cara de repente desaliñada,
El rímel comenzando a correr mientras la realidad aplastaba su visión arrogante del mundo. ¿Entiendes lo que esto significa para mi futuro? Su voz se elevó casi a la histeria. También podría enfrentar cargos criminales, ¿no? Vandalismo, fraude al seguro. Son delitos graves. Había investigado cada posible consecuencia durante mis semanas de preparación. Potencialmente, sí. Valeria se deslizó del sofá a sus rodillas en el suelo de madera. Los papeles legales esparcidos a su alrededor como hojas caídas. La transformación fue completa. De manipuladora confiada a niña rota. Enfrentando consecuencias por primera vez en 28 años. Por favor, no hagas esto, papá. Te lo ruego. Juntó las manos en genuina súplica. Esto destruirá mi vida, mis perspectivas laborales, mi historial de crédito, todo. Por primera vez desde que comenzó esta confrontación, vi algo que había estado esperando. Un remordimiento genuino reemplazando la autoprotección. Sus lágrimas parecían auténticas en lugar de manipuladoras. Su pánico se centró en comprender en lugar de escapar. Estaba desesperada. No estaba pensando en las consecuencias. Las palabras salieron a borbotones entre sollozos. Solo vi una oportunidad para resolver mis problemas, y la tomé sin considerar cómo te lastimaría. Me miró desde el suelo, con el rímel corrido y completamente vulnerable. Haré lo que sea. Devolverte el dinero, cambiar de trabajo, ir a terapia. Sé que destruí tu confianza. Sé que lo que hice fue criminal. Las fotos familiares en la repisa observaban esta escena con sonrisas pintadas de tiempos más felices. A través de la ventana, la camioneta destrozada servía como un recordatorio constante de por qué habíamos llegado a este punto. Lamento lo que le hice a tu coche, a nuestra familia, a ti. La voz de Valeria se quebró por completo. Me convertí en alguien de quien mamá se avergonzaría, ¿verdad? Observando el completo colapso emocional de mi hija, viéndola finalmente comprender que las acciones tienen consecuencias más allá de su cómoda burbuja de arrogancia, sentí la terrible satisfacción de un padre que ha tenido que elegir la justicia sobre la comodidad por el bien del carácter de su hija. Pero debajo de la satisfacción, algo más se agitaba. La posibilidad de que esta lección realmente pudiera funcionar. Encontraré un terapeuta. Conseguiré un trabajo estable. Pagaré cada centavo de los daños. Continuó desesperadamente. Firmaré cualquier acuerdo que quieras. Seguiré cualquier condición que establezcas. Me incliné ligeramente hacia adelante, pronunciando mis primeras palabras en varios minutos. Quizás podamos discutir los términos. 2 horas después, estábamos sentados en la mesa de la cocina, donde esta crisis había comenzado hace meses. Tazas de café entre nosotros y un acuerdo escrito a mano tomando forma en un bloc de notas. El colapso emocional de Valeria había dado paso a una determinación agotada. Su habitual energía manipuladora reemplazada por una genuina humildad. Sesiones de terapia semanales durante un mínimo de 6 meses. Escribí con una pulcra caligrafía de ingeniero, con enfoque en la responsabilidad financiera y las relaciones familiares. Estoy de acuerdo. La voz de Valeria no tenía nada de su habitual tono argumentativo. Sé que necesito ayuda para entender por qué tomo estas decisiones. Empleo a tiempo completo en un plazo de 30 días. Prueba de ingresos estables para fines de restitución. Ella asintió. Ya no era la hija arrogante que exigía dinero hace solo unos meses. Aceptaré cualquier trabajo que pueda encontrar. No más excusas sobre encontrar la oportunidad adecuada. La camioneta dañada permanecía visible a través de la ventana de la cocina. Su parabrisas roto atrapando la luz del atardecer como un monumento a la confianza destruida. Decidí dejarla sin reparar. No por incapacidad para pagar las reparaciones, sino como un recordatorio permanente de lo que sucedía cuando alguien elegía la destrucción sobre la responsabilidad, reembolso gradual de mi deducible del seguro de $500, $50 mensuales hasta que se satisfaga. Es justo. Valeria estudió la creciente lista de condiciones. Más que justo, considerando por lo que te hice pasar. Dejé mi bolígrafo y miré a mi hija. La miré de verdad, por primera vez desde su confesión semanas atrás. La arrogante confianza había desaparecido, reemplazada por alguien que entendía las consecuencias y parecía genuinamente comprometida con el cambio. Esto fue una lección,
Valeria, sobre responsabilidad y consecuencias. Lo sé, papá. Finalmente lo entiendo. Retiraré la demanda si cumples estas condiciones fielmente. Pero la confianza debe reconstruirse gradualmente a través de acciones, no de promesas. Valeria extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya, un gesto que no había sentido de ella en años. Gracias por no rendirte conmigo, por preocuparte lo suficiente como para enseñarme esta lección en lugar de simplemente seguir permitiéndomelo todo para siempre. La ironía no se me escapó. Elena había intentado advertirme sobre ser permisivo con Valeria, pero yo había elegido la protección sobre la rendición de cuentas hasta que la traición de mi hija me obligó a actuar. Ahora, enfrentada a consecuencias reales, Valeria mostraba más madurez de la que había demostrado en años. Quiero ser la hija que tú y mamá me criaron para ser, continuó, las lágrimas comenzando de nuevo pero diferentes, agradecidas en lugar de desesperadas. Sé que no he sido esa persona durante mucho tiempo. Pasamos la siguiente hora finalizando detalles, programando citas de terapia, estableciendo un cronograma para la búsqueda de empleo y acordando revisiones mensuales para evaluar el progreso. Valeria firmó cada página con cuidado, tratando el acuerdo como el contrato solemne que representaba. Al anochecer, estábamos de pie en la entrada junto a mi vehículo destruido, mirando el daño que se había transformado de traición en educación. Valeria tocó suavemente el parabrisas roto, sus dedos trazando las grietas en forma de telaraña que había creado con ira. Nunca olvidaré lo que hice aquí, dijo en voz baja, ni cuánto tuviste que sufrir para enseñarme esta lección. Sentado en la misma mesa de la cocina donde esta crisis comenzó hace meses, viendo a mi hija firmar un compromiso para convertirse en la adulta responsable que su madre y yo habíamos intentado criar, me di cuenta de que a veces la lección más difícil que un padre puede enseñar es que el amor incluye la rendición de cuentas y el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos es la oportunidad de enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Valeria recogió su bolso y el acuerdo firmado, moviéndose hacia la puerta con un propósito renovado en lugar de una expectativa arrogante. En el umbral, se volvió. Te quiero, papá. Gracias por salvarme de mí misma. El coche destruido permanecería en mi entrada por ahora, no como evidencia de traición, sino como prueba de que incluso las lecciones más dolorosas pueden llevar a una transformación genuina cuando se permite que las consecuencias enseñen lo que la permisividad nunca pudo. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.